Entonces mira lo que dijo Nayib Bukele. A él preguntaron que si los recursos en salud y en educación alcanzaban. Y él lo dijo de palabras sencillas. Alcanzan si no se los roban. Es que tenemos un problema aquí estructural, tanto en salud como en educación, y es la corrupción. Si tenemos la arista de la corrupción, puedes pagar los impuestos que tú quieras. Ahorita tenemos más impuestos, tenemos mejor salud. Mire la situación de la 9PS. Mira la situación que tiene Colombia en la entrega de medicamentos, en la prestación efectiva de servicios. Es una situación que no la van a poder solucionar. ¿Por qué? Porque hay un sistema corrupto que es el que maneja la maquinaria. Si apartamos esa arista, tenlo por seguro que los recursos van a alcanzar. ¿Por qué en otros países sí la educación puede ser gratuita? Sería importante que te colocaran más impuestos. Yo no estoy de acuerdo en que no haya más impuestos, pero que te garantizaran a ti, Tomás, llegar a la subespecialidad. Que te garantizaran a ti, Hanner, que puedas tener la posibilidad de realizar tus sueños y llegar a una especialidad, una subespecialidad. Que el límite seas tú y el cielo. Pero no lo podemos. Y yo tengo claro, la educación de las universidades públicas la subsidia el Estado, porque el Estado es el que está en la obligación de cumplir. ¿Qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es un Estado que garantice los bienes y servicios que la población necesite. Eso lo dice la Constitución. Por eso es el negocio. La raíz del problema es la misma Constitución. La Constitución te dice que Colombia es un Estado social de derecho que debe proveer bienes y servicios para la población. ¿Qué te está diciendo? Que el Estado colombiano se convirtió en un creador ¿de qué? De bienes y servicios. El Estado que hace compra servicios para proveerlos a la población. Esa es la razón de ser de la Constitución. Pero ¿qué pasa con los que compran los servicios? Lo hacen de manera inadecuada, torcida y corrupta. Por eso ser político es un buen negocio, porque a ti te están diciendo, vente para acá, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Comprar para poder garantizar los bienes y servicios que necesita la población. Eso es lo que hace el presidente. Le dan un negocio, es el Estado colombiano, para que él compre servicios y esos servicios que él compre se los proporcione a las personas en las comunidades. Ese es un Estado social de derecho. No, una pequeña interpelación nada más. Digamos, ese mismo caso uno, si lo, digamos, lo extrapola a países que son relativamente similares a nosotros, como Cuba y Venezuela, allá médicos y especialistas hay por cantidades. Comparativamente uno dice, no, pero es que allá la educación es gratis desde jardín hasta la subespecialidad. Pero uno ve allá que los médicos no son millonarios, las condiciones laborales no son las mejores. Entonces también hay un tema de fondo que es el tema que ese siempre va a ser transversal porque estamos inmersos en una economía y si no está la capacidad de recepción de ese personal médico que egresa, simplemente aumentamos la oferta, se aumenta la cobertura, bueno, bien, pero eso también se hace a costa de bajar un poco la calidad y aumentar los impuestos, a veces excesivos, incluso cuando Agame dice regular los salarios, cuánto tiene que ganar un especialista en Cuba, en Venezuela, que eso también se hace allá. Entonces, muchos egresan a Estados Unidos porque allá la cuestión es, bueno, yo por mi trabajo quiero cobrar esto. Obviamente eso puede ser en beneficio o en contra, dependiendo de tú cómo lo veas. Entonces tiene sus pros y sus contras. Y ahí entramos a un modelo de lo que consideramos que es lo que debe ser gratuito y que no, ya es otro tema, otro debate, pero sí como haciendo ahí ese matiz. Tomás, ven y te digo algo acerca ahorita que me relacionas Cuba. Excelente ejemplo. Cuba es un país comunista. Y en los países comunistas estandarizan los salarios. Si no, pregúntele a Juan Pablo ahorita cuál es la situación que tienen los médicos en España. Que como tienen un presidente que es de izquierda, él quiere nivelar los salarios en el hospital. O sea que el barrendero te gane lo mismo que te ganas tú. ¿Sabías eso? Esa es la situación que tiene España. Y es una situación que podemos vivir nosotros aquí en Colombia. Es que nos van a estandarizar, nos van a regular los salarios. Ahora lo otro, el entrenamiento que tienen los médicos cubanos no es el mismo entrenamiento que tuviste tú. Ellos estudian medicina comunitaria. Cuando yo estaba en urgencias en Barranca, contrataron a 5
cubanos de médicos generales. Y yo hice turno con un cubano. Y a las 3 de la mañana veo el cubano bajando las escaleras que casi se cae. El ginecólogo, el ginecólogo. ¿El ginecólogo para qué? No, es que tengo una paciente en expulsivo. Yo le dije, atiéndelo. No, 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 no. Yo no puedo hacer eso. Yo no estoy entrenado para eso. Parto. O sea, que me diga cualquier otro procedimiento se lo acepto. Pero las indias van al monte y paren solas. Nosotros no tenemos ninguna actividad en el parto natural. Nosotros solamente regulamos y vigilamos, pero el parto natural lo hace la mujer sola. Yo le decía a los estudiantes que si le damos la tijera y la pinza, el peladito se corta el mismo el cordón, porque la naturaleza se lo puede proveer, porque es que nosotros no intervenimos en el parto. Nosotros solamente lo asistimos, parto asistido institucional. Entonces mira que el entrenamiento es diferente. Nosotros no nos podemos comparar con médicos que salen allá en Cuba. Los médicos que salen en Cuba son unos médicos comunitarios, porque allá existen las especialidades. Entonces el que quiere ser ginecólogo es ginecólogo. Ve medicina comunitaria, que es la medicina que va a los barrios, atención primaria, que ahorita eso es que es nuevo. La atención primaria es salud para todos en el año 2000. Lo que pasa es que ahorita, después de 26 años, la quieren volver modelo de salud en el sistema de salud colombiano. Eso es viejísimo. La salud en atención primaria es que el médico debe resolver el 90% de las situaciones en salud que tengan los pacientes. Pero es que ese no es el problema. Mira, Hanner, mira, Tomás, si un paciente va a tu consulta, ¿qué es lo primero que te va a decir? Yo vengo para que me remita al médico internista porque yo soy hipertenso. Y tú sí sabes que ese paciente tiene hasta la razón. Porque quienes hacen atención primaria, los médicos generales, ustedes y nosotros hacemos hasta la prehipertensión. Pero cuando el paciente es hipertenso, entra prevención secundaria a que no le dé un infarto. Entonces ya no tendríamos los médicos generales que tener de vista al paciente. Si nos vamos estructuralmente al modelo de salud, de atención primaria, porque ya no hiciste nada y el paciente se te volvió hipertenso, ya no hiciste nada y el paciente se te volvió diabético, ya no hiciste nada y la paciente le dio preeclampsia, ya no hiciste nada y la paciente le dio diabetes gestacional. Entonces eso es otra cosa, eso es un modelo de salud diferente. Entonces mira, si nosotros nos vamos a ahondar cada vez más, el problema se agudiza y se acrecienta, pero es por el mismo modelo de salud. ¿Será que el médico general no fue capaz de detener la progresión de la prehipertensión e hipertensión? No, no es que no es solamente el médico general, porque son los determinantes de la salud en Colombia. Y a nosotros nos han formado y nos han metido un chip que dice que lo único que funcionan son los medicamentos, y eso es falso. El estudio más grande que han hecho en el mundo lo hicieron en el Reino Unido y determinaron que el mejor medicamento para la diabetes era la metformina. Pero ¿contra qué la compararon? Contra placebo. Y miren los estudios. Y lo que demostró el estudio fue que la dieta era el mejor elemento para disminuir el riesgo de diabetes. Que el ejercicio era la mejor intervención para mejorar la diabetes y la hipertensión. Que cuando se unía ejercicio y dieta, no se podía comparar ningún medicamento con esa modalidad, pero es que los pacientes no la cumplen. No tienen el entrenamiento. El médico de atención primaria es el que tiene que ir a la cocina del paciente y enseñarle a cocinar. Y no lo hacemos. ¿Qué es más fácil para nosotros? Mandar metformina. Y la metformina solamente, cuando lo compararon con placebo, la mejoría fue del 46%. Y voy a mirar el estudio. O sea que hubo 60% de pacientes en que tampoco les mejoró. Vale, muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es que somos los últimos en la fila de pago. Es decir, hay algo que la gente fuera del sector salud no sabe, que los médicos hacen el trabajo, pero son los últimos en recibir el pago. ¿Qué quiero decir con esto? Pues
Para poderlo ejemplificar mejor, lo voy a hacer con una pregunta. ¿Es aceptable que médicos e IPS sean los últimos en recibir su plata? A mí me parece que esto es un absurdo, pero es la norma, actualmente es la norma. ¿Por qué? Porque el dinero hace un recorrido larguísimo. Primero sale el Estado, del ADRES, pasa por las EPS. Por eso tenemos un planteamiento de tercerización de la salud, porque el dinero pasa a las EPS y finalmente llega a la clínica. Y cuando llega a la clínica, ahí se queda atrapado. Es decir, pagan a proveedores, pagan sumos y el último en recibir el pago es el médico, que es el que pone la cara ante el servicio, es el que sostiene la atención, ¿sí? Entonces, somos el eslabón más débil en cuanto al pago, pero somos el eslabón más fuerte en cuanto a responsabilidad. Es bastante interesante, pero entonces hay varios filtros en donde realmente se queda el dinero, ¿sí? Hay como una discordia realmente entre las empresas prestadoras de salud y el gobierno. Y ahí siempre en lo que llevo trabajando, obviamente en las EPS, en los distintos trabajos en las clínicas que he trabajado, usualmente lo que he escuchado es que la EPS le echa la culpa al gobierno que no le ha pagado, pero el gobierno responde que sí, con sus facturas y con sus evidencias. También fui, se puede decir, víctima, en este caso, también de clínicas y privadas y hospitales donde se nos han demorado mucho el dinero. Entonces, yo veo que en ese caso es un problema bastante grave que no tiene ningún tipo de control o los controles se demoran un montón y hay que meter abogado y entonces ya uno queda como la oveja negra y realmente no, por la gran demanda que hay de médico, entonces se coloca como sumiso, si se puede decir así, en términos laborales. No me pagan, pero como estoy trabajando, entonces es mejor el trabajito que estar buscando trabajo. Pero entonces, bueno, y ahí el ciclo, el ciclo, el ciclo. Digamos, yo personalmente me gustaría que la medicina volviese a sus inicios cuando se decía que la medicina era liberal. En cambio, ahora la medicina realmente se ha vuelto una medicina proletarizada. La medicina no dependía de tu patrón, ni de tu fuerza de trabajo, ni de tu tiempo. Era una profesión liberal. Eso ha cambiado. El médico ahora simplemente hace parte, es un proletariado, es un obrero más. Eso ha cambiado. Y eso obviamente se marca en un sistema financiero en el que pues, el gobierno da las directrices basándose en la Constitución, que dice que la educación es un derecho. Pasan dos cosas, pues obviamente que como es un derecho, pues toca obviamente asumirlo con dinero. Sabemos que la parte productiva, la gente que trabaja en Colombia es poca, entonces le toca asumir la carga de la gente que no trabaja, es decir, subsidiarle la salud a la gente que no trabaja y que generalmente es la gente que se enferma con más frecuencia por sus condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema complejo que también pasa evidentemente por el tema de la corrupción, que eso aquí en Colombia es una cosa muy común. Entonces, tenemos el tema de la corrupción, tenemos el tema de los recursos, que son siempre escasos,